con los unos, pues es importante hacer que esta condición no importa sea 1, como lo muestran acá, para que en vez de armar 2 grupos de 2 unos, este y este que le estoy mostrando con el cursor, armemos solamente un grupo de 4 unos. Esta condición no importa, no es necesario hacerla 1, no es obligatorio, ¿sí? Por esa razón la ponemos como 0. Si le hiciéramos 1, tendríamos que hacer otro grupo aquí, pero mejor la bajamos como 0 porque no es obligatorio. O a su vez, si estuviéramos diseñando con los ceros, entonces podemos hacer que esta condición no importa sea un 0 como está aquí, pero esta condición no importa sea 1. Y entonces el grupo quedará con los ceros, estos 4 ceros, que los podemos ver acá. Y de ahí pues sacamos el término respectivo, que también será una sola variable, porque como estamos usando 4 ceros, eliminamos 2 variables. Profe, pero no pasa nada si uno lo coge, digamos, el X y el 1 de abajo. Si uno lo coge P, ¿qué? Perdón. La X y el 1 que está abajo. No, si usted está trabajando con los unos, usted esta condición no importa, es mejor hacerla 1 para que le quede un solo grupo, ¿sí? Si usted llegara a coger esta aquí como 1 también, pues le quedaría un grupo más que tendría que obtener el término correspondiente para la ecuación. Y el circuito, pues le funcionaría también, pero pues eso implicaría que tendría que usar 2 compuertas en vez de una. Entonces mejor dejamos aquí el 0 y esta sí la hacemos 1. Si estamos diseñando con los ceros, dejamos esta como 0 y esta entonces sería como 1 para que hagamos solamente un grupo acá. ¿En qué otros casos encontramos condiciones no importa? Encontramos condiciones no importa en los siguientes casos. ¿Se recuerdan del código BCD? Sí, señor. Y hablemos, por ejemplo, del BCD natural, que es el que más usamos en electrónica digital. Nosotros sabemos que en código BCD nosotros organizamos las variables, no se les olvide, vuelvo y les repito, así, mire. D, C, B y A. Eso es lo que hacen todos los productores de dispositivos digitales en el mundo. Entonces, ellos cuando entregan la información, la entregan de tal manera que la variable D corresponde al MSB y la variable A al LSB. Si aquí tenemos, por ejemplo, que la salida de ese circuito la vamos a representar con la variable X, entonces ustedes bien saben que el código SD presenta las combinaciones desde el 0, 0, 0, 0, hasta 1, 0, 0, 1, porque cada dígito decimal lo representamos con 4 bits, que son del 0 al 9. Entonces, a partir de ahí, quedan las combinaciones 1, 0, 1, 0, hasta 1, 1, 1, 1. Si nosotros estamos trabajando con un sistema que usa el código BCD natural, estas 6 combinaciones nunca aparecerán en las entradas, porque el sistema estando diseñado así, de alguna forma nosotros siempre le entregaremos a la entrada de este sistema cualquiera de estas 10 combinaciones. Estas no. Por lo tanto, nosotros podemos usar estas 6 combinaciones como combinaciones no importa o condiciones no importa. Y a la hora de plantear el mapa, entonces miramos cuál de esas 6 las hacemos 1 si estamos diseñando con unos, o la hacemos 0 si estamos diseñando con ceros.
Entonces, esa es la razón. Esto de las condiciones no importa, es muy importante porque eso ayuda a simplificar los circuitos. O sea, contribuyen a esas condiciones no importa cuando son bien tomadas, cuando son bien tenidas en cuenta, a simplificar el circuito, o sea, a usar la menor cantidad de circuitos integrados. Más luego que aprendamos el diseño, vamos a ver una aplicación de eso de condiciones no importa para que ustedes se den cuenta la importancia que tiene esa temática en el diseño de los sistemas digitales. Bien, entonces eso es lo que les quería recalcar para que acaben de entender mejor la película. Bueno, aquí después de eso hay otras temáticas que son unos ejemplos de diseño donde nosotros podemos aplicar eso de las condiciones no importa y también mirar dónde en algún momento el mapa de Carnot no nos permite obtener una ecuación simplificada. Y entonces aquí en el libro del profesor Thomas Floyd nos presentan los mapas de Carnot de 5 variables. ¿Eh? Simple y llanamente, el mapa de Carnot para 5 variables lo hacemos nosotros utilizando 2 mapas para 4 variables. ¿Por qué? Porque con 5 variables nosotros podemos tener 32 combinaciones. Y un mapa de 4 variables da acceso a 16 combinaciones. Entonces hay que usar 2. En ese caso, aquí nos proponen, por ejemplo, que tenemos un sistema donde las variables las podemos ordenar como están indicadas aquí. A, B, C, D y E. Y digamos que la salida del sistema la vamos a implementar con la variable X. Entonces, miren, si ustedes miran acá, están diciendo que este mapa de la izquierda es para la variable A cuando A vale 0. O sea, la variable MSB, la de mayor peso. Y que esta variable A igual a 1 implica que este mapa corresponde a las 16 combinaciones cuando la variable A es igual a 1. Entonces nosotros vamos a tener 32 combinaciones donde hay 16 combinaciones que tienen A con valor de 0. Y entonces estas combinaciones aquí, dependiendo de los unos y los ceros que hayan acá, si vamos a enseñar con los unos, pues colocamos esos unos aquí en este mapa porque nos están diciendo A es igual a 0. Miren, A es igual a 0. Las otras 16 combinaciones que quedan faltando es cuando la variable A vale 1. Entonces, estas 16 combinaciones, cuando A es igual a 1, las tenemos que colocar aquí en este mapa, porque aquí nos dicen A igual a 1. Y después, entonces simplemente ordenan las otras 4 variables como habíamos venido haciendo normalmente para los mapas de 4 variables. Entonces, simplemente aquí a la derecha. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es colocar los ceros o los unos, dependiendo de lo que usemos, cuando A es 0, o sea, los ceros o los unos que hayan en estas 16 combinaciones, y en este mapa colocamos los ceros o los unos correspondientes a estas otras 16 combinaciones cuando A es igual a 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros le ponemos números a estas localidades que hay acá, pues simplemente como aprendimos, esta es la celda 0, 1,
3, 2. Y 4, 5, 7, 6. Y 8, 9, 11, 10. Y 12. 13, 15 y 14. Si nos dan la función en forma de mini término o una lista de mini término o una lista de maxi término, aquí podemos ver bien fácilmente a dónde van ubicados los ceros y los unos, en cuál celda. Después, este mapa entonces tendrá las celdas. Si aquí terminamos en 15, aquí empezamos en 16, porque lo que nosotros tenemos es 1 y 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. Este vale 1, 2, 4, 8 y 16. Entonces está la celda 16, 17, 19, 18. Y aquí tenemos 1, 1, 1, 1 y 1. Esta será la celda 31. Desde la celda 0 hasta la celda 31 tenemos 32 celdas que corresponden a las 3 combinaciones binarias que podemos hacer con estos 5 variables. Entonces, esa es la forma como debemos nosotros interpretar el mapa para 5 variables. Nosotros podríamos pensar que este mapa es una hoja y este mapa es otra hoja. Así como les estoy mostrando, ¿me están viendo estas dos hojas que tengo? Entonces, la hoja de abajo, supongamos que corresponde al mapa cuando A es igual a 1, y la hoja de arriba corresponde al mapa cuando A es igual a 0. Entonces, los unos que correspondan a ciertas determinadas casillas en un mapa y en el otro mapa, pues serán adyacentes. Por ejemplo, supongamos que tenemos 4 unos así. Y 4 unos acá. Entonces, estos 4 unos son adyacentes con estos 4 unos. ¿Sí? Simple y llanamente nosotros vemos que son adyacentes porque de aquí a aquí cambia la variable A, de aquí a aquí cambia la variable B y de aquí a aquí cambia la variable E solamente. Entonces armamos un grupo de 8 unos que yo por ejemplo acostumbro a rayarlos más bien para no mostrar los cuadros y la cuestión porque se puede cometer un error al pretender ahí que eso corresponden a grupos en mapas diferentes y no a un solo grupo que está en los dos mapas. Entonces, así. Entonces, ese sería el mapa con esas 4 unos en un mapa y 4 unos en el otro mapa. Cuando nosotros vayamos a presentar el término correspondiente a ese grupo solamente, entonces nosotros decimos A no aparece porque cambió, se elimina. B no aparece porque cambió, se elimina. Entonces quedó C, que se escribe normal porque estamos usando los unos. Y después aquí en sentido horizontal cambia la variable E, se mantiene la variable D. Como D está en 0, entonces queda denegado. Esa sería la forma como nosotros miramos ese grupo de 8 unos para obtener el respectivo término en un mapa de 5 variables. Bien.
Aquí nos muestran un ejemplo, véanlo. ¿Ve? Entonces, para A igual a 0, mírenlo aquí. Para A igual a 0, hay unos en estas localidades, en esta y en estas localidades. Para A igual a 1, mírenlo aquí. Entonces hay unos en esta localidad, en esta localidad, en esta localidad. Hay veces, aquí dicen A igual a 0. Algunos autores no escriben, no identifican este mapa de esa forma, sino que lo identifican así. Ha negado. Y aquí, donde A es igual a 1, no lo identifican con A igual a 1, sino con A. Entonces, este mapa es para las combinaciones en las cuales la variable A vale 0 y este es para las combinaciones en las cuales la variable A vale 1. Entonces, como yo les comentaba a ustedes, pues simple y llanamente vemos que estos 4 unos son adyacentes con estos 4 unos. Por eso los sombrea, les han sombreado similar. ¿Sí? Entonces recuerde que yo les digo que también podemos hacer nosotros esto así, sombrear, rayarlos de esta manera para saber que se corresponden con unos de un mapa y de otro mapa. Hay algunas personas que usan lápices de colores, entonces le echan un color a estos 4 unos y el mismo color a los 4 unos del otro mapa y ya uno sabe cómo identificarlo. Después encontramos estos 2 unos. Estos 2 unos son adyacentes con estos 2 unos, mírenlo. Entonces los rayamos, aunque ahí están coloreados de otra forma o sombreados para diferenciarlos de los anteriores. Listo, ya tenemos dos grupos, un grupo de 8 y un grupo de 4. Ahora vemos este 1. Este 1, pues, es adyacente con este 1, miren, ¿ya? Entonces podemos hacer la rayadura para entender que se está agrupando con este 1 de este otro mapa. Y después quedan estos 3 unos que no tienen adyacentes en este otro mapa y entonces armamos un solo grupo con esos 4 unos. Entonces podemos mostrarlo así, como lo hicimos cuando trabajamos con solamente un mapa. Entonces encontramos 3 grupos en 2 mapas diferentes, un grupo de 8, un grupo de 4 y un grupo de 2 y un grupo que está en un solo mapa. Por lo tanto, esta ecuación que resulte de estos mapas va a ser una ecuación que tiene un término de 2 variables, tiene un término de 3 variables para este grupo de 4, otro término de 3 variables para este grupo de 4 y un término de 2 variables para este grupo de 2 unos, que no elimina sino una variable de las 5. Entonces, eso es lo que ustedes deben entender en la forma como trabajan con los mapas de 5 variables. Miren que aquí está la ecuación, ¿sí? Entonces, una ecuación solamente con 2 variables porque eliminó 3, el grupo de 8. Un término con 3 variables eliminó 2, un grupo de 4. Un término con 3 variables porque eliminó 2, otro grupo de 4. Y un término con 4 variables eliminó solamente 1, quiere decir que solamente son 2 unos en el grupo. Aquí proponen este otro ejemplo donde presentan la ecuación en forma de suma canónica, porque cada término tiene todas sus variables, y después entonces lo que nosotros hacemos es escoger cada término de estos, cada término y representa un 1 del mapa, entonces los metemos en el mapa, quedan así, como ustedes los ven. ¿Sí? Entonces estos 2 unos hacen grupo con estos 2 unos, estos 2 unos hacen grupo con estos 2 unos, este 1
hace grupo con este uno solamente en este mapa, y estos otros 3 unos hacen grupo con este otro uno únicamente en este mapa, porque no tienen un adyacente acá. Entonces, de ahí, pues, les va a salir una ecuación que es esta que tienen aquí ustedes. Como se dan cuenta, un grupo, 2 grupos, 3 grupos y 4 grupos. Aquí están los 4 términos. Y después los ponen como ejemplo o como problema para que ustedes lo resuelvan. Y al final del capítulo hay otros problemas planteados con 5 variables para que ustedes lo resuelvan también. No busquen mapas con 5 variables en el libro de Tosi porque no hay, el autor no presenta ya, él no sino hasta 4 variables. Pero si ustedes buscan en el libro del profesor Wackerly, que los voy a mostrar aquí, aquí está el tema de mapas de Carnot. Entonces él explica mapas de Carnot hasta 4 variables. Aquí comienza el análisis, aquí ya muestra los unos y muestra cómo se hacen los grupos. Y bueno, y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue con mapas de Carnot venteados, mostrándole cómo se arman los grupos, cuando hay un grupo redundante que no es necesario, y el circuito que queda simplificado y toda la cosa. Entonces, literatura sobre eso hay hartísima. Aquí, si no estoy mal en este mapa que le están mostrando, me parece que hay 2 grupos redundantes que no se deben tomar. Eso sí los dejo para que ustedes lo miren, lo analicen bien y lo entiendan. Aquí hay más. Y al final del capítulo, entonces les muestran problemas con mapas de Carnot de 3 variables, 4 variables, 5 variables y hasta 6 variables. Si ustedes quieren, revisen los de 6 variables por cultura general. Yo les exijo que aprendan hasta 5 variables. Entonces, esa es la idea para que la tengan en cuenta. Bueno, entonces aquí hablan de diseño de circuitos lógicos combinacionales. Primero proponen el diseño de la lógica combinacional y después miramos el diseño de la lógica secuencial. No es que sean diferentes, el diseño es único, los pasos a seguir son los mismos, pero entonces hay una leve diferencia en la forma como nosotros planteamos la tabla de verdad en la parte de diseño de lógica combinacional con respecto al diseño de lógica secuencial. Entonces, aquí nos dan una literatura acerca del diseño y después de eso proceden con un ejemplo que es este que está planteado aquí en la tabla de verdad para que uno le coja más o menos la técnica a lo que tiene que ver con el diseño. Bueno, vamos a mirar el primer paso de un proceso de diseño, y lo voy a escribir aquí, primer paso, para que ustedes lo tengan en cuenta, es tener el enunciado del problema.
necesitamos diseñar un sistema lógico digital o un sistema combinacional que haga tal cosa. Ese es el primer paso, el enunciado. Después de que tenemos el enunciado, viene un segundo paso consistente en que con el enunciado del problema nosotros escribimos la tabla de verdad del problema, ¿sí? Que es este que ustedes ven acá. Entonces ustedes ven que a ese sistema que vamos a diseñar le designamos las entradas con las variables A y B y la salida con la variable X. Entonces, como son dos variables de entrada, tenemos 4 combinaciones de ceros y unos, que son estas 4 que están propuestas en forma ascendente. Y entonces nos dicen que para esas 4 combinaciones, los ceros y los unos en la salida del sistema o del circuito combinacional debe ser esta. Solamente hay un 1 para esta combinación. Bien, una vez que tenemos nosotros planteada la tabla de verdad, vamos al tercer paso. El tercer paso nos dice, de la tabla de verdad, obtener la ecuación booleana. Y ahorita vamos a aprender cómo se hace eso. Después el cuarto paso es se simplifica la ecuación que obtenemos de la tabla. Y el último paso del proceso es implementar la ecuación con compuerta o implementar el circuito correspondiente a esa ecuación. Entonces, estos son los 5 pasos que nosotros debemos tener en cuenta para diseñar circuitos lógicos, combinacionales o secuenciales. No es más. Bien, arranquemos aquí entonces con este ejemplo. Nos dicen que la tabla de verdad que resulta del enunciado del problema es este. Entonces viene la primera pregunta. Bueno, teniendo la tabla de verdad, ¿con qué diseñamos? ¿Con los 1 o con los 0? Algunos autores dicen, si el número de 1 es menor, diseñen con los 1. Si el número de 0 es menor, diseñen con los 0. Pero eso no siempre es cierto. ¿Sí? Hay veces usamos los 1 que son mucho mayor veces que los ceros y sin embargo la ecuación queda mucho más simplificada que si hubiéramos tomado los ceros. Entonces eso es una decisión que tomamos ya cuando nosotros hemos hecho un poquito de ejemplos de esos, cuando hemos mirado, bueno, diseñamos con los 1 y diseñemos con los ceros, a ver quién entrega la menor cantidad de integrado y ya uno de esa forma va aprendiendo, pero es haciéndole. ¿Sí? No es que de pronto sí con los ceros o de pronto sí con los 1. Bien, tomemos en este caso este 1. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es, el 1 en la salida se produce cuando las variables de entrada hacen operación y. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si vamos a tomar los 1, tenemos que usar una operación y para realizar la operación entre las variables que producen ese 1 en la salida. Si hay varios unos, entonces los términos correspondientes a cada uno se operan mediante operación o. ¿Para qué? Para que resulte una ecuación en forma de suma de productos, como ya habíamos aprendido. La suma de productos, habíamos dicho, resultan de aquellos sistemas donde usamos los 1. Los productos de suma resultan de aquellos sistemas donde usemos los 0. Bien, aquí en este caso entonces nosotros podemos escribir X es igual, si ustedes se dan cuenta, aquí A está en 0, por eso lo escriben A negado, y aquí B está en 1, por eso lo escriben B. Entonces la ecuación que resulta de esta tabla de verdad al usar los 1 es A negado y B. Una vez que tenemos esta ecuación que no es simplificable porque no tiene sino un término, entonces implementamos el circuito. Paso número 5. ¿Sí? Entonces, pues aquí vemos que con la operación y nos están diciendo utilice una compuerta AND. Mírela. Después tiene 2 entradas, una B normal y otra A negado. Entonces, ¿qué dice? Cogemos la variable A,
le ponemos un inversor o una compuerta no y se la aplicamos a la otra entrada. Y este es el circuito que realiza el trabajo que está indicado en esta tabla de verdad que la obtuvimos del enunciado del problema. Así de sencillo es el diseño, en este caso, para ese ejemplo, usando los unos. Pues entonces aprendamos de una vez cómo es el diseño usando los ceros. Hay 3 ceros, mírenlo, ¿sí? Entonces nosotros simplemente decimos X es igual. Entonces, tomamos este cero, miramos las variables de entrada A y B, y entonces entre esas variables se hace una operación O. Ya no es I como con el 1, sino O. Y las variables se deben negar. Por lo tanto, entonces nosotros decimos, ese primer cero es un primer término, A, que es cero, quiere decir A negado, pero se debe volver a negar, como lo aprendimos por allá en otro caso, cuando estábamos mirando los mapas de Carnot, simplificando la ecuación cuando usábamos los ceros. O la otra variable que es B, que también es cero, se escribe negada, pero la volvemos a negar. Y entonces está propuesto este término. Ahora vamos a proponer este término. Entonces, y otra operación O. Entonces ahora miramos A es 1, se escribe anormal, pero se niega. O B es 0, se escribe B negado. Pero se niega. Y otro término porque hay otro 0. A y B son 1, entonces se escriben en forma normal, pero se niega. O sea, A negado o B negado. Esa es la ecuación. De ahí podemos nosotros eliminar las dos negaciones, las dobles negaciones. Entonces nos venimos aquí, esta está doblemente negada, esta también, esta también, y lo que quedaron fue estos tres términos. Mire cómo al diseñar ahí con los ceros, la ecuación resulta un poquito más elaborada. Tenemos que hacer un proceso de simplificación que no habíamos hecho en el caso del 1. No era sino 1. Entonces ahora podemos mirar nosotros lo que está aquí y decimos, bueno, ¿cómo simplificamos eso? Entonces podemos decir que usamos o miramos estos dos términos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esos dos términos hay una variable común que es la variable A negado, mírenla. Entonces nosotros escribimos paréntesis A o B. Y después paréntesis aquí. Y entonces sacamos esta variable que es común. Recuerde que eso lo aprendimos cuando vimos los teoremas. A negado.
O, y ahora hacemos una operación entre esta variable y esta variable. Entonces nos queda B y B negado. Esa es la forma de aplicarle los teoremas a estos dos términos. Si nosotros seguimos aplicando teoremas, esto queda A o B y de este lado, esto que ustedes ven aquí es igual a 0. Por lo tanto, nos quedó solamente A negado, porque B negado y B es igual a 0, y después A negado o 0 es igual a A negado. Entonces la ecuación queda así. ¿Cómo implementamos el circuito? Entonces colocamos una compuerta OR para este término. Que tiene por entradas a A y a B. Borremos un poquito aquí esto. Aquí podemos colocar a A. Y aquí podemos colocar a B. Y entonces A viene aquí. Y B viene aquí. Me disculpan ese rayado, pero es que está muy sensible el ratón. Después nos dicen que esta operación O hace operación I con la variable A negada. Entonces nos venimos aquí, colocamos una compuerta I. Aquí está la variable de salida X. Y ahora la otra entrada es A negada. O sea, nos venimos aquí, ponemos un inversor o compuerta no. Y llegamos acá. Este circuito hace exactamente lo que hace este circuito. Aquí diseñamos con los 1, aquí diseñamos con los 0, pero no importa si usted diseña con los 1 o con los 0, el circuito debe hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Aquí nos gastamos dos integrados, porque uno integrado con no y uno integrado con AND. Aquí nos gastamos tres integrados, porque un integrado con no, un integrado con o y un integrado con i. Por lo tanto, el diseño es mejor con esto, y es lógico, hay un solo uno. ¿Sí? Si nosotros no queremos meternos en el trabajo de simplificar algebraicamente la ecuación, entonces utilizamos el mapa. Para eso aprendimos. Un mapa que apenas tiene dos variables, Ogollo. Lo planteamos aquí así. Con dos variables son 4 combinaciones. Decimos que aquí en sentido vertical va la variable A y en sentido horizontal va la variable B. Y que los valores son B0 acá y B1 acá. Y que aquí es A0 acá y 1 abajo. Y entonces miramos dónde están los ceros. El primer cero está en 0, 0. 0, 0 es esta celda, mírala. A en 0, B en 0. Ahí hay un 0. Después nos vamos para este 0. ¿Dónde está? En A1 y en B0. Aquí está A1 y este es B0, o sea aquí. Y después nos vamos para este 1 donde está A en 1 y B en 1. A en 1 aquí y B en 1 acá. Aquí será un 1, pero no nos importa. Entonces, un grupo acá y otro grupo acá. Este grupo simplemente propone a B. Ah, aquí la embarré. Qué pena con ustedes. Discúlpenme, por favor.
Esto no queda así, entonces se puede simplificar más. Realicemos la operación que están indicadas aquí. Entonces, A negado y A. Qué burrada, discúlpeme, por favor. A negado, haciendo I con este. O, A negado y B. Esto es igual. Nosotros vemos que esto da 0, como acá, mírenlo. Y entonces 0 o A negado y B queda A negado y B. O sea que la ecuación por los ceros da exactamente la misma que dio con el único 1. Mire, A negado y B. Pero si nosotros continuamos acá, entonces nosotros encontramos que este grupo nos da la variable B en 0. Entonces B en 0 es B negado, pero se niega. Y no hay sino una sola variable, no hay sino una sola variable en ese término. Y el otro grupo es este. Entonces simple y llanamente se va la variable B y queda la variable A. ¿Sí? Entonces esto indica A, que es 1, pero se niega. Después aplicamos acá el teorema del doble complemento y al final queda que X es igual a negado B. ¿Qué es esto mismo? Mire. Entonces, esa es la forma como diseñamos con 1 o como diseñamos con ceros. El método de diseñar con ceros es uno el que les estoy diciendo acá, pero no es el único. Hay otro. Les voy a mostrar cómo es ese otro método usando los ceros. Para no tener que, por ejemplo, si no sabemos más de mapas de Carnot y estamos simplificando con álgebra booleana, este circuito no era. O sí era, pero había que simplificarlo más. Entonces ahora supongamos que nosotros aquí en esta tabla planteamos la variable x negado. Si este es el resultado para x, entonces x negado es complementar esto. Aquí hay 0, entonces aquí colocamos 1. Aquí hay 1, entonces aquí colocamos 0. Aquí hay 0, entonces aquí colocamos 1. Y aquí hay 0, entonces aquí colocamos 1. Una vez que tenemos nosotros el asunto de ese tamaño, entonces sacamos la ecuación para x negado, miren, no para x, sino para x negado, con el propósito de usar los unos como aprendimos. Entonces, suma de producto va a darnos eso. Este primer 1, A negado y B negado. Uy, qué porquería, por Dios. Este siguiente 1, A y B negado. Entonces aquí O. O.
y este otro 1. A y B. Entonces, como ustedes dan cuenta de la suma de productos, podemos nosotros simplificarlo más fácilmente. Por ejemplo, de aquí podemos tomar estos dos. ¿Qué nos queda? A negado, B negado, O, y al mirar ustedes aquí tiene la variable como una A, y entre paréntesis queda por este lado B negado, y por este lado queda la variable B. Cerramos paréntesis. Después esto es 1, por lo tanto esto es igual a negado, B negado, o A. Y aquí, entonces nosotros podemos encontrar que aplicamos ley de absorción. Ley de absorción es, escribimos esta variable A, O, y de este término se va la variable A negado, ¿sí? Y por lo tanto queda B negado. Pero aquí nosotros tenemos X negado y estamos buscando es X. Entonces, ¿qué podemos hacer para obtener X? Negamos aquí, y también tenemos que negar aquí, o sea, negamos a ambos lados de la ecuación. Negamos ambos miembros como lo hacemos en álgebra decimal, que si multiplicamos en un miembro, tenemos que multiplicar con los mismos números en otro miembro. Si dividimos, hacemos lo mismo. Si sacamos raíz cuadrada a un miembro, le tenemos que sacar raíz cuadrada al otro miembro. Aquí estamos haciendo lo mismo, estamos cogiendo X negado, lo negamos, pero también negamos el otro miembro. Entonces, X doblemente negado es igual a X, que es lo que nos interesa, y esto es igual a, y aquí aplicamos el teorema de De Morgan. Entonces simplemente decimos B, que está negado, pero se vuelve a negar, cambiamos el operador O por un operador I, la variable A, que está normal, pero se niega. Después aplicamos el teorema del doble complemento aquí, y entonces queda A negado y B, que es lo que tenemos desde el principio. Aquí, si estamos haciendo por este lado, también habíamos podido usar el mapa de Carnot para sacar la variable simplificada X negado. Y después le aplicamos el teorema de negar a un lado y negar a otro lado para obtener la variable X. Entonces, son todas las cosas que ustedes pueden hacer. Sí, en este mapa de Carnot, donde antes teníamos los ceros, ahora vamos a tener los unos. Aquí tenemos A y aquí tenemos B. Aquí tiene valor 0, aquí tiene valor 1, aquí tiene valor 0 y aquí tiene valor 1. Entonces, este 1 está en 0, 0, o sea, aquí 0 y 0. Este 1 está en 1, 0, este es 1 y esto es 0. Y este 1 está en 1, 1. Aquí está 1 y aquí está 1. Pues entonces armamos los dos grupos. ¿Eh? X es igual
X negado es igual. Este grupo, entonces elimina la variable A, deja a B en 0 y eso es B negado. Y, porque estamos usando los 1, este otro grupo. Perdón. Y entonces aquí deja la variable A en 1. Se deja tal cual. Después negamos acá y negamos acá. Y es esto mismo, miren, que al final nos da A negado y B. Entonces, ese es el mecanismo que nosotros tenemos a la mano para diseñar circuitos lógicos. En este caso, circuitos lógicos combinacionales. Más adelante aprenderemos a diseñar los circuitos lógicos secuenciales. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Tienen algún inconveniente? Un, dos, ¿me están oyendo? ¿Estamos conectados todos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, hasta ahora entendido el asunto. Miremos otro ejemplo para ir dándole mayor peso a nuestros aprendizajes. Vale, profe. Bueno, aquí proponen otro ejemplo, pero este otro ejemplo es muy sencillo porque corresponde a un diseño que nosotros lo podemos resolver con, mire que aquí cuando las variables son diferentes, el resultado es 1. De una vez podemos nosotros decir, eso lo resolvemos con una compuerta XOR. Así funciona la compuerta XOR, que implementada con compuerta y o y no es ¿sí? Porque si nosotros tomamos estos dos términos, pues simplemente van a resultar, perdón, estos dos unos van a resultar dos términos que no se pueden simplificar. Entonces, un término es este con dos variables y otro término con dos variables es este. Es una compuerta OR, porque aquí está la ecuación. Esta ecuación resulta de acá. Pues se puede diseñar con los unos o se puede diseñar con los ceros, como ustedes quieran. El circuito con los ceros va a dar un circuito igual que este. Lo que pasa es que aquí se intercambian O por I y aquí no es O sino I. Y aquí pues estos inversores irán de una forma diferente en las variables. Ahora proponen este otro diseño, miren. ¿Sí? ¿Qué dicen acerca de eso? Le proponen por aquí la tabla 4.1. Ese mismo procedimiento puede extenderse a los ejemplos con más de 2 entradas. Considere la tabla de verdad para un circuito de 3 entradas. Aquí hay 3 casos en donde la salida X debe ser 1. Se muestra el término AND requerido para cada uno de estos casos. Observe nuevamente que para cada caso en el que una variable es 0, aparece invertida en el término AND. Listo. Entonces ahora el diseño es este. Proponen un diseño, un sistema de tal manera que cuando se presenten estas combinaciones que están mostradas aquí, este informar de curso se me preste, voy a poner el borrado para que no se me pierda. Entonces, cuando se presentan estas combinaciones en la entrada, la salida debe ser 1
y esta también. ¿Sí? Entonces, pues simple y llanamente, aquí nos dicen el proceso completo de diseño es, cuando no ponerme a escribir lo necesario, aquí están los términos correspondientes a cada uno. Y la ecuación es esta. ¿Sí? Este es el primer término, que es este, después sigue este, que es este, y después sigue este, que es este. Pues nosotros intentamos simplificar eso. Aquí están los pasos del diseño que yo les había dicho, miren, los 5 pasos. Estos son los que ya les comenté. Y aquí nosotros podríamos obtener el diseño que no lo muestra el autor, o podemos hacerlo rápidamente. Entonces planteemos el mapa, para eso aprendimos mapa. El mapa con 3 variables lo podemos presentar así, o lo podemos presentar así, como ustedes quieran. No hay inconveniente. Veámoslo así. Aquí escribamos X, de este lado es una sola variable, escribamos A, y de este lado en forma horizontal son 2 variables, B y C. Partimos aquí, entonces tenemos en forma horizontal para B y C 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Para vertical 0 y 1. Este 1 está en 0, 1, 0. 0, 1, 0. Y se fue. Este 1 está en 0, 1, 1. El vecino del anterior. 0 y 1, 1. Y este 1 está en 1, 1, 1. 1 y 1, 1. Aquí. Por lo tanto, armamos 2 grupos. Este grupo acá y este grupo acá. Por lo tanto, X es igual entonces, en sentido vertical se elimina la variable A porque cambia, nos quedan solamente B y C en uno ambos. B y C en forma normal, haciendo operación I. O porque hay otro grupo. Este grupo. Entonces, en sentido horizontal, vertical no hay cambio, se mantiene A, como está en 0, A negado. Y en sentido horizontal cambia la variable C, se elimina, queda la variable B. Como es 1, se escribe en forma normal. Entonces queda B y C o A negado y B. Si ustedes quieren, aquí pueden factorizar la variable B. Queda paréntesis C o A negado. Esta ecuación está en forma de suma de productos y esta está en forma de producto de suma. Sería mejor diseñar el circuito con esto que utiliza menos compuertas que aquí en este caso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que resulta del diseño con los unos. Otra cuestión sería, y bueno, ¿y cómo diseño con los ceros? ¿Qué me resulta? Entonces, pues nosotros podríamos plantear aquí eso, por ejemplo, para mirar y aprender. Ahora, en sentido vertical, debemos colocar 2 variables, A y B, porque hay 4 celdas en sentido vertical. Y en sentido horizontal, la otra variable C. Aquí son los valores 0 y 1 para C, y para A, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. ¿A dónde van los ceros? Aquí todo en 0,
Después aquí, 001, 001 aquí. Y después aquí, 100, 100 es aquí. Después este, 101, 101 es aquí. Y después este, 110, 110 es aquí. Por lo tanto, como están organizados los ceros ahí, podemos tomar estos dos de acá con estos dos de acá, que son adyacentes, miren. Y este otro cero. Al final, nosotros tenemos que x es igual. Entonces, este grupo de 4 ceros elimina dos variables y queda una sola. Entonces, en sentido vertical, se mantiene la variable b. La variable a cambia. Queda b negado, pero se niega. Una sola variable. Después queda el otro grupo, este grupo. Entonces son dos ceros, elimina una sola variable, quedan dos variables. Por lo tanto, aquí quedó A, cambió B, entonces queda A normal, pero se niega. Y entonces, simple y llanamente, nosotros encontramos que esta variable C queda tal cual porque no hay desplazamiento horizontal en ese grupo. Entonces, C es 0, se escribe C negado, pero se niega. Al final, aplicamos teorema del doble complemento aquí para B, queda B. Y aquí en este caso queda A negado. O aquí que está el doble complemento en C, se elimina las dos variables, las dos negaciones y queda así. Y otra vez quedó B y C o A negado, miren. Entonces, aunque hay muchos ceros, hay 5, mire, ¿sí? Contra 3 unos, y sin embargo la ecuación es igual de sencilla en el caso de los unos. Incluso es más sencillo con los ceros con los unos, porque aquí necesitamos dos compuertas y, mírenlo, vamos a hacerlo acá. Una compuerta y para este término de dos entradas. Necesitamos otra compuerta y para este término de dos entradas también. Y después esta compuerta O. Aquí está X. Bueno, aquí vendrá el inversor para A negado. ¿Eh? Habrá que poner un inversor aquí en la entrada. Si nosotros vamos a implementar este circuito, que es el mismo que este, entonces necesitamos una compuerta O de dos entradas. Para las variables C y A negado, aquí debe venir un inversor. Y después eso hace una operación I con B. Y eso es lo que tenemos. Entonces, comparemos este circuito contra este circuito. ¿Verdad? Y resulta que seguramente es mejor hacerlo usando los ceros que usando los unos. ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? ¿Están entendiendo o no? Sí, señor, todo claro. Bueno, ok, muy bien. Entonces, continuemos. ¿Alguno de ustedes está grabando esta conversación o ninguno?
¿Hay algún método por ahí que hay para grabar? Yo nunca grabo porque es muy galleta, pero algunos estudiantes me han dicho que es posible grabarlo. Bueno, entonces tenemos este ejemplo, mire. Diseñe un circuito lógico que tenga tres entradas A, B y C. Ahora sí nos dan el enunciado del problema, cuya salida esté en alto solo cuando la mayoría de sus entradas estén en alto. ¿Sí? Entonces nosotros planteamos la tabla, que es el paso número 2, que se obtiene a partir del enunciado. Entonces aquí nos dicen tres entradas A, B y C. Aquí están en la tabla de verdad. Y llaman a la salida con X. Entonces, nosotros cuadramos las 8 combinaciones que podemos hacer con esas tres variables y ahora miramos el enunciado, cuya salida esté en alto solo cuando la mayoría de sus entradas estén en alto. Debe estar la salida en alto. Entonces, aquí miramos esta primera combinación. Y todas están en bajo, por lo tanto la salida es bajo. Aquí no hay sino uno, eso no es mayoría, está en bajo. Aquí no hay sino un 1, eso no es mayoría, está en bajo. Aquí hay 2 1, hay mayoría, está en alto. Aquí tampoco hay mayoría, está en bajo. Y para estas tres combinaciones, ahora sí hay mayoría de 1, entonces están. Entonces, estos son 4 unos y 4 ceros. Una vez que nosotros tenemos la tabla de verdad, entonces pasamos al siguiente paso, que es a simplificar. Entonces, pues nosotros podríamos simplificar esto, ya como sabemos, mapa de Carnot. Entonces, para no meternos, ese fue el propósito mío de ver primero los mapas de Carnot, para no meternos con álgebra booleana, entonces simple y llanamente planteamos el mapa y sacamos la ecuación. En sentido vertical, una variable, A. En sentido horizontal, dos variables, B y C. Cero y cero, 0 y 1, 1 y 1, 1 y 0. Y para A, 0 acá y 1 acá. Y este es el mapa para la variable X. Entonces ahora ponemos aquí X es igual. Y digamos que vamos a diseñar con los 1. Entonces este 1 se produce en 0, 1, 1. Aquí está el 0 y aquí están los 1. Este 1 se produce en 1, 0, 1. 1, 0 y 1. Aquí. Este 1 se produce en 1, 1, 0. 1, 1 y 0 acá. Y este 1 se produce en 1, 1, 1. 1 y 1, 1 acá. Entonces, lo primero nosotros vemos es que aquí hay una adyacencia, un grupo de 2, 1. Después queda este 1. Con este tiene adyacencia, otro grupo de 2, 1. Después nos queda este 1. Con este 1 es adyacente. Entonces nos queda este otro grupo. Mire que este grupo no se elimina porque este 1 no está haciendo grupo con ninguno. Entonces hay que mantenerlo. Entonces propongamos este grupo. Entonces nos quedó que en sentido vertical cambia la variable, nos queda solamente B y C. O. Ahora miremos este grupo. En sentido vertical no hay cambio, queda solamente la variable A. Y en sentido horizontal cambia la variable B, por lo tanto solamente queda C en 1, se escribe C normal. O. Y ahora queda este grupo. Tampoco hay cambio vertical, por lo tanto se mantiene la variable A. Y en sentido horizontal se mantiene la variable B, la variable C cambia, por lo tanto queda ahí B.
Por lo tanto, la ecuación es B y C, o A y C, o A y B. Ahí ya salió simplificada. Eso no se puede simplificar más. Entonces, el resultado es un circuito que tiene una compuerta I con entradas B y C, una compuerta A con entradas A y C, otra compuerta I con entradas A y B, y después una compuerta O que tiene como entrada a esta y a este término. Y ahí quedó resuelto el circuito. Si hubiéramos trabajado con los ceros, entonces aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 0 y aquí tenemos un 0. ¿Qué va a quedar? Este grupo y este grupo. Otra vez, 3 grupos de 2 ceros. Va a dar una ecuación muy parecida a esta, pero en forma de producto de sumas. ¿Entendido el asunto? De ahí para allá, entonces puedes mirar el circuito que el autor nos lo propone acá. Ahí lo ven ustedes. Entonces, B y C, que es este que está aquí está. El otro es A y C, entonces A aquí y C aquí es esta compuerta. Y el último es A y B, aquí está B y aquí está A, entonces esta compuerta. Y después todas a una compuerta OR. Entonces, por ejemplo, como en un caso de votación, en una empresa donde se toman decisiones por votación y entonces, pues supongamos que son 3 los dueños y por mayoría deciden si se hace un proyecto o no. Entonces, este sería un circuito para decidir si se hace el proyecto o no se hace el proyecto. Sigamos a ver qué más plantean. Aquí plantean otro ejemplo, largo. Mire que tienen un sistema con 4 entradas, mírenlo, A, B, C y D. Y entonces, de acuerdo con el enunciado del problema que está aquí, simple y llanamente nosotros encontramos que los unos se encuentran en estas localidades, vean. ¿Sí? Entonces el autor, como todavía no ha enseñado mapas de Carnot, entonces coloca la ecuación en términos de los unos. Entonces le resulta toda esta ecuación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 términos y porque hay 9 unos. Y nosotros los contamos desde aquí. Aquí hay 4, aquí hay otros 4 son 8 y este es 9. Y entonces una vez que él tiene eso, coge y va asociando los términos, los va asociando para ir eliminando variables. ¿Sí? Al final, o penúltimo, tiene esto, pero aquí podemos aplicar uno de los teoremas de la ley de absorción y entonces nos queda esto, mire, que corresponde a una compuerta I con entradas A, B, C y D y una O que tiene además la variable A, o la otra entrada es la variable A. Entonces, aquí está la compuerta I con las 3 entradas B, C y D, y eso va asociado con una compuerta O que tiene como entrada, la otra entrada es A. Entonces, el proceso de simplificación, como ustedes se dan cuenta, es larguito, mírenlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues ya como tenemos el mapa de Carnot, planteamos el mapa de Carnot aquí para 16 combinaciones porque tiene 4 variables y vemos a ver qué tanto nos demoramos obteniendo la ecuación simplificada.
Aquí tenemos las variables A y B. Aquí tenemos las variables C y D. Y combinaciones 0, 0, 0, 1. 1, 1. Y lo mismo en sentido vertical. Y este es el mapa para la variable X. Ah, no, perdón, en este caso a la salida no la llamaron X sino Z, mírenlo acá. Entonces, primero 1, 0 y 3 unos. 0 y 3 unos, 0, 1 y 1, 1, acá. Siguiente 1, 1 y 3 ceros, 1 y 3 ceros. Aquí hay un 0 y aquí están los otros dos. Está aquí. Siguiente 1, 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Aquí. Siguiente 1. Uno, 0, 1, 0. Entonces, 1, 0. Aquí me quedó mal, no puede ser 1, 1, porque el 1, 1 ya está acá, 1, 0. Aquí. Después este. 1, 0, 1, 1. Entonces 1, 0 y 1, 1. Después este. 1, 1, 0, 0. Entonces aquí está 1, 1 y aquí está el 0, 0. Después este. 1, 1, 0, 1. 1, 1 y 0, 1. Aquí. Después este. 1, 1, 1, 0. Entonces 1, 1 y 1, 0. Aquí. Y después este 1. Todos en 1. Todos en 1 es 1, 1 aquí y 1, 1 aquí. Este. Por lo tanto, armamos un grupo de 8 unos aquí y queda este 1. Este 1 tiene su adyacente con este otro 1 y armamos así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este grupo de 8 unos elimina la variable C y D porque ambas cambian y de aquí a aquí cambia la variable B, queda A, con 1 en forma normal, mírela. Después este grupo, en sentido vertical, cambia la variable A, queda B, y después aquí, en sentido horizontal, no hay cambio, queda C en 1 y D1. A, B, C y D. Se eliminó solamente la variable A. Por lo tanto, ustedes se pueden dar cuenta que con el mapa, el proceso de simplificación de la ecuación es mucho más rápido. Entonces, esa es la idea. Y aquí viene este otro ejemplo que tiene que ver con una fotocopiadora. El diseño de un sistema para que informe cierto tipo de funcionamiento de la fotocopiadora. Por ejemplo, que cuando se atasque el papel, informe para que la fotocopiadora se apague y no siga dañando papel. Esa es la idea. Entonces aquí está el enunciado. De este enunciado, que yo les pido el favor a ustedes que lo lean con mucho juicio. Se obtiene esta tabla de verdad, mire. Mire que son 3 entradas que aquí la muestran P, Q, R. Aquí hay un diagrama genérico del sistema. ¿Sí? Están estos interruptores en el recorrido del papel, está el sensor que se coloca para determinar si el papel se está yendo o no se está saliendo adecuadamente. Y aquí tenemos el circuito lógico que va a entregar una salida que muestra la condición de funcionamiento del circuito.
Entonces, aquí están las tres entradas, PQR y la salida S. De acuerdo con el enunciado del problema, entonces tenemos unos para estas combinaciones y aquí para esta otra. Para estas tres combinaciones, la salida debe ser 0. Entonces, el circuito debe ser cuando se presentan cualquiera de estas condiciones, de estas 5. Entonces, pues aquí el autor propone la ecuación de acuerdo con los 5 unos. Mire que aunque no es sino 3 ceros, él trabaja con los unos. Entonces, aquí propone los 5 términos, después los va asociando y va eliminando variables. Aquí elimina a R, aquí también elimina a R, queda esto. Después entonces, como aquí está P negado y aquí está P negado, entonces simplemente dice P negado o Q negado y Q negado se eliminan, quedó P negado porque factorizó y quedó este otro término. Después aplicamos ley de absorción aquí, entonces queda P negado o esta P se elimina, Q y R. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace. Mire que hay que aplicar la ley de absorción. Si nosotros no aplicamos la ley de absorción, pues nos queda el circuito más grande de lo normal. S igual a P negado o Q y R. El siguiente paso entonces, ¿cuál es? El siguiente paso entonces es implementar el circuito. Recuerden que S es igual a P negado o Q y R. Q y R lo entrega esta compuerta, mírela. Después, esto hace una operación O con P negado, entonces aquí está la negación para P, y aquí tenemos la operación O. S igual a P negado o Q y R. Nosotros entonces podemos después decir, bueno, un integrado para I, un integrado para O, un integrado para no. Queremos simplificar el asunto. Entonces utilizamos compuertas universales. Entonces aquí el autor simplemente dice, implementemos cada compuerta de estas con compuertas NaN. Entonces este inversor es este, mírenlo. Después esta compuerta I son estas dos compuertas I. NaN, perdón. Después esta compuerta OR, recuerde que tenemos que negarle las entradas. Entonces niegan las entradas entonces este arreglo corresponde a esta OR. Después aplicamos el teorema del doble complemento a estas dos compuertas, miren. Y el doble complemento a estas dos compuertas que están haciendo de inversión. Por lo tanto, estas dos se eliminan y P llega directamente a la NaN. Y después estas dos compuertas se eliminan y esta salida llega directamente a la NaN. Entonces, lo que ustedes ven aquí. Entonces, en vez de usar 3 integrados, usamos uno solo, 2 compuertas y nos quedan 2 libres. O podríamos haber obtenido este circuito directamente de acá, de la ecuación, que está escrita en forma de suma de productos. ¿Sí? Entonces, ese es el método para nosotros implementar ese circuito que nos están pidiendo ahí para mirar el funcionamiento de esa fotocopiadora. Nosotros pudiéramos haber podido de aquí tomar el diseño con los ceros, a ver qué nos da. Entonces, miremos a ver cómo resulta la cosa. Este es el mapa para la salida S. Y entonces en sentido vertical tenemos dos variables, P y Q. Y en sentido horizontal tenemos a R. Combinaciones para R 0 y 1. Combinaciones para P y Q 0, 0. 0, 1. 1, 1. Y 1, 0. Entonces nos venimos con este 0. En 1, 0, 0.
En 1, 0, 0 es aquí. Nos venimos con este 0. En 1, 0, 1. 1, 0, 1 aquí. Y nos venimos con este 0. 1, 1, 0. 1, 1, 0 está acá. Entonces tenemos este grupo de 2 ceros y este grupo de 2 ceros. Por lo tanto decimos S es igual. Tomemos este grupo. Entonces se elimina la variable Q porque cambia, queda P. P, pero es 1, se niega. O, en sentido horizontal no hay cambio, queda R en 0. Escribe R negado, pero se niega. Paréntesis, y después viene el otro grupo. En sentido vertical no hay cambio, por lo tanto quedan estas dos variables. P en 1 es P normal, pero se niega. O después, en sentido horizontal cambia R, entonces simple y llanamente, bueno, aquí escribí P, pero como también está la variable Q en 0, se me olvidó escribir eso. Q en 0 es Q negado, pero se niega. Y entonces R se elimina porque cambia. Aplicamos teorema del doble complemento, aquí está para la letra R y aquí está para la letra Q. ¿Qué quedó? P negado o R y P negado o Q. Entonces simplemente sería una compuerta NOR, si vamos a implementar con NOR para P negado R. Está escrita en forma de producto de suma. Podemos ir directamente de la ecuación al circuito. Este otro término o operación O, entonces otra compuerta NOR de 2 entradas y después la operación y entre ellos dos con una compuerta NOR de 2 entradas. Aquí está ese. Bueno, y aquí están las variables PQR con un negador para P. Mire que antes teníamos un negador también para una sola variable. Entonces, ese es el asunto. Si ustedes quieren manipular esta ecuación algebraicamente para escribirla de esta forma, mire, aquí está P y aquí está P. Entonces, escribimos esa variable, P negado, O, y ahora hacemos una operación y entre esta variable y esta variable. Y esta es la ecuación que obtuvimos diseñando con los unos. P negado o R y Q. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Aquí nos gastamos nosotros un integrado, porque son 3 compuertas NOR de 2 entradas y vienen 4. Y aquí hay un negador, mírenlo, para la variable P. Entonces, la cuarta compuerta O es para hacer esta negación. Entonces, seguimos utilizando un solo circuito integrado. Miremoslo con el otro lado, con la NAND. Miren que aquí se gastaron 2 compuertas solamente. ¿Sí? De todas maneras, desde el punto de vista económico, es mejor trabajar con esta opción, ¿sí? Porque resulta que aquí el cableado que tenemos que hacer en el impreso es menor que el que tenemos que hacer en el otro circuito. Entonces, por el lado del circuito impreso, es mejor este diseño que el diseño con la NOR.
Y aquí tenemos que cablear 2 entradas, 2 entradas, 2 entradas y además hay que cablear para la compuerta inversora, miren, para esta. Entonces, todos esos detallitos hay que tenerlos en cuenta a la hora de diseñar. Aquí está el circuito completo. Entonces, simple y llanamente, las 2 compuertas NAND y la salida S ahora se aplica a un transistor que trabaja en conmutación, el cual provee la corriente para que el diodo LED nos informe el mal funcionamiento de la máquina. ¿Sí? Cuando esto se prende es porque hay mal funcionamiento. Preguntas. Bueno, sigamos mirando a ver qué más nos ofrece aquí el profesor Tosi. Ahora sí entro a los mapas de Carnot. Condiciones no importa. Y después viene y plantea este ejemplo, mírenlo. Se requiere diseñar un circuito lógico que controla la puerta de un elevador, lo que debemos entender es un ascensor, en un edificio de 3 pisos. El circuito de la figura tal tiene 4 entradas. La entrada M es una señal lógica que indica cuándo se mueve el elevador. O sea, M en 1 indica que el ascensor está en movimiento. O cuando está detenido, M igual a 0, parado frente a algún piso, dejando o recogiendo personas. F1, F2 y F3 son señales indicadoras de cada piso. ¿Por qué la variable M? La variable M, motor en inglés, y la variable F de piso en inglés, floor. Son señales indicadoras en cada piso que por lo general están en bajo y cambian a alto solo cuando el ascensor está posicionado en ese piso o parado en ese piso. Por ejemplo, cuando el ascensor está alineado o parado en el segundo piso, F2 es igual a 1, F1 igual a F3 igual a 0. La salida del circuito es la señal abierto, así se le llama a la salida, que por lo general está en bajo y cambia a alto cuando se va a abrir la puerta del elevador. Podemos llenar la tabla de verdad para la salida abierto de la siguiente manera. Entonces aquí le dan a uno unas pautas para nosotros hacer la tabla. Aquí nos presentan la respectiva tabla. Como son 4 variables, tenemos 16 combinaciones. ¿Sí? Entonces, motor, piso 1, piso 2, piso 3 y salida abierta. Entonces, aquí hay 0, quiere decir que el motor está parado y no hay enfrentamiento entre el ascensor con algún piso. Por lo tanto, la salida en bajo. Aquí nos dicen, el motor está parado y está enfrentado el ascensor con el tercer piso. Entonces, 1, ¿sí? Porque se cumple que el motor parado y además enfrentado con un solo piso. Aquí lo mismo, motor parado y enfrentado con el piso 2. Pero aquí en este caso entonces nos dicen que está enfrentado con los pisos 2 y 3. Imposible. Un ascensor no puede hacer eso. O está en un lado o está en el otro. Sí, así como nosotros no podemos estar en la casa y en la universidad al mismo tiempo. Entonces, esto no es posible que se dé. Como quien dice, es una condición, no importa, pero la marcan aquí con X. Siguiente combinación, motor parado y afrentado con el piso 1. Se cumple la ley. Entonces, 1. Y aquí en cada una de estas combinaciones tenemos que el ascensor está parado en 1, en 2 o más pisos. Imposible. Por lo tanto, condición no importa. Después aquí el ascensor se está moviendo, no está enfrentado con un piso, pero como se está moviendo es imposible que abra la puerta. La puerta se abre cuando el ascensor está parado, motor en 0, por eso 0. Aquí motor prendido funcionando,
pero enfrentado con el piso 1. No puede ser 1 porque está moviéndose, tiene que estar quieto, motor en 0, por eso es 0. Aquí lo mismo, motor moviéndose pero enfrentado con un solo piso no es posible. Pero aquí motor moviéndose enfrentado con 2 pisos, imposible, por 2 lados, por el lado del motor y por el lado de los pisos. Condición no importa. Aquí tenemos motor moviéndose y enfrentado con el piso número 1. No es posible porque el motor se está moviendo, el elevador. Entonces, 0. Y para este caso, ¿sí? Motor o ascensor moviéndose y enfrentado a más de un piso. Es imposible. Entonces, condiciones no importan. Entonces, tenemos unos, tenemos ceros y condiciones no importan. ¿Sí? Cogemos y planteamos esa tabla en el mapa. Entonces, nos quedan estos ceros y estos unos que muestran aquí el mapa. Entonces decimos, bueno, ¿cuáles condiciones no importa hacemos 1 y cuáles hacemos 0? Entonces ustedes se dan cuenta que esta X aquí es adyacente para este 1 y es adyacente para este 1. La podemos hacer 1. Estas 3 son adyacentes para estos 3 que están acá. Las podemos hacer 1. Porque si hacemos estas 3 con 1 y con este, podemos armar un grupo de 4 unos acá. ¿Sí? Y entonces después estas condiciones no importan, pues tienen algo que ver con este 0 y con estas otras condiciones no importan, pero no es necesario. Entonces hacemos que estas condiciones no importan valgan 0, que son las que ustedes ven aquí, miren. Al final, al tomar estas 3 condiciones no importa de acá y esta otra en 1, nos quedan todos estos unos. Todos estos unos entonces conllevan a este grupo de 4 unos, a este grupo de 4 unos y a este grupo de 4 unos. De tal manera que si nosotros tomamos cada grupo, entonces vamos a tener que abierto es igual, no AB, sino abierto, escribámosle aquí abierto, AB, punto. Entonces, este grupo, ¿ve? M negado F1. O este grupo. Entonces, se mantiene M negado porque F1 cambia. Por lo tanto, M negado. Y ahora, en sentido horizontal, cambia F2, se mantiene F3. F3 en forma normal. En 1. O. Ahora este 1, este grupo. Entonces se mantiene M negado otra vez. Y después de aquí a aquí, cambia a F3, se mantiene F2. Entonces tenemos esta ecuación en forma de suma de productos. 1, 2, 3 compuertas I y una compuerta O de 3 entradas. Pero ¿quién va a ser tan bobo para implementar el circuito? Aquí factorizamos a M. Entonces queda M negado y después en el paréntesis queda F1, F2 y F3. Aquí necesitamos 3 compuertas en vez de 1, 2, 3, 4 y este negador 5 compuertas. ¿Sí? Entonces se implementa este circuito, mírenlo. Que hubiera resultado de esa forma fácil. Sin necesidad de factorizar aquí M y nosotros tomamos los ceros. Miren que los ceros aquí tenemos este grupo y después tenemos este grupo. Entonces este grupo de 8 ceros elimina 3 variables. Estas dos se van y de aquí solamente queda M normal, pero se niega. Y no hay más variable, elimina 3. Ahora este grupo, ¿sí? En sentido vertical
cambia la variable m, queda F1 negado. Pero se vuelve a negar. O, ahora, en sentido horizontal no hay desplazamiento, como ustedes lo ven aquí, quedan estas dos variables. F2 negado, pero se niega. O F3 negado, pero se niega. Aplicamos el teorema del doble complemento y entonces se van estas dos negaciones, se van estas dos negaciones y se van estas dos negaciones. Y mire que quedó esta ecuación tal cual como está aquí, ¿sí? Sin el proceso de simplificación acá con los unos. Entonces, en ese caso hubiera sido mejor el diseño con los ceros, haber trabajado con los ceros. Entonces, vean ustedes la importancia de las condiciones no importa. Si no usamos las condiciones no importa, pues entonces queda este 1 aquí que no es adyacente con nadie, se toma solo. Queda este 1 que no es adyacente con nadie, se toma solo. Y queda este 1 que no es adyacente con nadie, se toma solo. ¿Sí? Y entonces el circuito es mucho más grande. O con los ceros, queda este 0 y este 0 y este 0 y este 0 y este 0. Entonces también da una cuestión ahí con un circuito mucho más complicado, mucho más sofisticado. Bueno, y eso entonces es la historia de cómo nosotros diseñamos circuitos lógicos secuenciales. Ese es el mecanismo, no es otro. Aquí les enseñé yo, entonces les mostré la forma, cómo diseñamos con los unos, cómo diseñamos con los ceros de diferentes maneras, cómo en unos casos, aunque haya más unos o más ceros, la ecuación es más simplificada tomando esa mayor cantidad y cosas por el estilo. Entonces, todos esos son detalles que ustedes simplemente mejoran a la hora de que se vayan al final del capítulo número 4. Ahí hay varios problemas de diseño. Entonces, por favor, ustedes resuelvan eso. Y me cuentan a ver si encuentran dudas, si todo está claro. Entonces, ese es el asunto. ¿No hay preguntas? ¿Todo les quedó debidamente entendido? Hasta ahora sí. Hoy es 31, último día del mes. 01. Ávila. Presente. Ok, señorita Ávila, muchas gracias. Claros. No está la señorita Claros. Devia. Presente. Ok. Dusan. Presente, profe. Ok, Dusan. Fajardo Sánchez. Presente, profesor. Ok. Gutiérrez Cabrera. Presente, profesor. Ok, Gutiérrez, muchas gracias. Queda usted Gutiérrez presente. Rojas. Presente, profe. Gracias, Gutiérrez. Mota. Presente, ingeniero. Bueno, gracias, Mota. Osorio. Presente, ingeniero. Gracias, Osorio. Polaniana María. Presente, ingeniero. Gracias, señorita Polanía. Suárez. Ok. Álvarez. Presente, ingeniero. Ok. Suárez. Álvarez, digo, muchas gracias. Estupiñán. Presente, profe. Ok, Estupiñán, muy amable. Vargas.
Vargas. Bueno, señoritas y caballeros, si no tienen más preguntas, entonces yo les agradezco a ustedes mucho por la conexión, por la paciencia y les deseo que acaben